El día de hoy estamos en la Universidad César Vallejo con un estudiante que está realizando las prácticas preprofesionales y voy a pedir que se presente a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Miguel César, cursando el noveno ciclo de la carrera de Administración. Y pues en esta entrevista, más que todo, voy a brindar información de las prácticas que estoy llevando a cabo mediante la carrera. Muchas prácticas preprofesionales. Estoy realizando mis prácticas preprofesionales en la constructora César ¿A qué se dedica un poco la en el rubro de la construcción. ¿Y cuánto tiempo ya estás dentro de la empresa? Ya tengo aproximadamente un año dentro de la empresa. ¿Qué tipo de actividades o cuáles son tus funciones dentro de la empresa? Más que todo en el tema administrativo es ayudar todo lo que se utiliza, todo el personal, el movimiento, las planillas, todo eso. ¿Crees que las prácticas te están ayudando en la formación de tu carrera? Sí, demasiado, porque más que todo me relaciona un poco más en el tema administrativo, a abundar más en los temas que he recibido acá en la universidad y complementarlos en la práctica, ¿no? ¿Qué habilidades nuevas adquiriste durante tus prácticas? El desenvolvimiento ya en un campo, por así, porque ya observo lo que es un trabajo a diferencia de los temas De manera real. teóricos, todo. ¿Recomendarías esta experiencia a otros estudiantes que están por comenzar sus prácticas profesionales? Sí, porque sirve mucho para cuando tengamos ya a trabajar, digamos así, ya nos sirve como un tema de experiencia, de no salir a la deriva de qué nos espera en el mundo laboral. Un poco más por la preparación. Exacto. Pero eso ha sido todo un gusto poder haber conocido un poco más acerca de tus prácticas y pues habernos compartido un poco de tu experiencia. Listo, gracias. Chao. Buenas noches, señorita Medeli Carrillo. Le agradecemos Buenas un noches. poco para darnos su espacio y poder contarnos un poco sobre su experiencia en las prácticas preprofesionales. Mi nombre es Abigail Dengue Zapoñán y vengo en representación del grupo número 6 de la experiencia curricular Filosofía y Ética a cargo de la doctora Susana Toso de Vera. Bien, para iniciar queremos poder conocer a qué escuela pertenecía y en qué momento realizó sus prácticas preprofesionales. Claro, buenas noches. Yo pertenecí a la Escuela de Administración también, Facultad de Ciencias Empresariales. Empecé mis estudios en el 2018, estuve haciendo prácticas el 2022 y parte del 2023 en dos diferentes sedes. Bien. Me comenta un poco y más o menos en qué ciclos estaría usted en esos años donde realizaba sus prácticas preprofesionales. Sí, claro, yo pertenecía a la malla curricular C, entonces nosotros teníamos prácticas profesionales de acuerdo curricular en noveno y décimo ciclo. Entiendo. Y me gustaría saber dónde realizó sus prácticas preprofesionales. Claro, en mi caso, por cuestiones externas, yo estuve realizando prácticas profesionales en noveno ciclo en el Colegio Militar, no, perdón, en SIVA, en la empresa de transportes Turismo SIVA, y posteriormente ya para décimo ciclo me trasladé al Colegio Militar Elías Aguirre y ahí culminé. ¿Y cuánto tiempo duraron sus prácticas preprofesionales? ¿En qué tiempo fue? Claro, duraron el tiempo que llevé en el ciclo, ¿no? En este caso, 4 meses estuve en SIVA. Primero estuve en el área de ventas, luego pasé a marketing de manera virtual, ¿no? Y ya en el colegio militar sí me trasladé ahí para que sea un poquito más, digamos, retante y pueda, quería aprender nuevas cualidades, ¿no? Entonces allí estuve 4 meses también y ahí sí fue todos los días, bueno, de lunes a viernes de manera presencial. Y ahí sí cumplíamos un horario mucho más completo. Entiendo. ¿Y qué tipo de actividades o funciones realizaba en cada uno de los centros donde realizó sus prácticas preprofesionales? Ah, claro, en SIVA era un poco más apoyo general, ¿no? Primero estuve sí, en el área de ventas, pero también iba apoyando a la oficina de administración. Sin embargo, yo estuve en la sede de Marañón, que es más chiquita, cuenta con 5 o 6 personas en este momento. Entonces era como que apoyo a todas las áreas, y ahí aprendí un poco más de documentación, ese tipo de cosas. Y ventas también en ventanilla, y en el área de marketing, ¿no? Que era más o menos hacer publicidad para los grupos de WhatsApp de ellos, publicidad para sus contactos, porque
De manera general, la empresa sí cuenta con un publicista, pero no está enfocado en cada sede, ¿no? Entonces yo propuse hacer publicidad enfocada en la sede que estaba. Y en el colegio militar yo estuve como asistente en el área de administración. ¿No? El colegio militar es un poquito más grande. Eh, Aprendí cosas diferentes allí. Primero porque al ser un lugar más grande, habían practicantes también en todas las áreas, bueno, en varias áreas. Habían practicantes, otras personas de nuestra universidad también y habían de otras universidades. Entonces, digamos que aprendí de mis jefes en la oficina donde yo estaba el administrador y estaba su secretaria. Y se aprendió de los dos, créeme, ¿no? Ahí uno entra con el miedo, ¿no? Porque es el colegio militar, es un lugar de disciplina, aprendes tú mismo a disciplinarte mucho porque ahí 8 en punto, por ejemplo, se cerraba la puerta y ya no entrabas. Entonces, aprendes de valores de respeto, qué sé yo. En cuanto a las habilidades, digamos, duras, aprendimos a manejar el SISGEO como sistema del Estado. Aprendimos a manejar también para apoyo la página del Ministerio de Finanzas para apoyar, digamos, en el proceso previo del pago. Aprendimos también de resoluciones porque todos los documentos pasan por la oficina de administración, al ser la oficina de administración, pues el EGD. Entonces, al hacer revisión de documentos, ya íbamos digamos, aprendiendo, recordando leyes, aprendiendo en qué casuísticas sí se da el hecho de permitir o no permitir a un trabajador salir, qué sé yo. Entonces, ahí era un recordaris y estamos en la realidad y en este momento hay que hacer las cosas rápido también. Y desarrollé muchas habilidades en ese caso. Y también creo yo que se aprendió mucho de tener a otros compañeros practicantes allí, porque era una red de apoyo, ¿no? Complementábamos habilidades ahí, sacábamos cosas, incluso cuando las áreas se descoordinaban, nosotros ya éramos ahí una red que iba ayudando a manejar las cosas. Siempre el apoyo. Entiendo que había estado en dos centros en dos centros empresariales, ¿no? Realizando sus prácticas. Digamos, ¿cuál fue la experiencia que tuvo, digamos, más, que le pareció a usted más retante en este caso? ¿En cuál de los dos centros tuvo ese más compromiso o sintió que sentía más responsabilidad quizás en el otro centro? De los dos aprendí mucho. Principalmente porque yo como estudiante no tenía experiencia laboral previa, no mucha. Había trabajado previamente solo un par de veces, digamos, cuando necesitaba personal de apoyo en el área de recepción de la empresa, ¿no? Pero yo entré ahí prácticamente solo con los conocimientos que tenía de estudiante. Y siempre se entra, incluso ahora, ¿no? A la empresa donde entras como nuevo, a capacitarte y a aprender. Entonces estaba allí los nervios, estaba allí el compromiso de no fallar, porque este es un lugar donde no estás practicando, o bueno, sí estás practicando, pero ya es un lugar donde si haces las cosas mal, ya hay consecuencias más serias. Entonces, en el área de SIVA, por ejemplo, en el caso de las ventas, hay que estar muy concentrado porque se cuadran las cosas y se tienen que hacer las cosas bien. Y en el área del colegio militar se manejan también documentos delicados que tienen que estar coordinados entre todas las áreas y también hay que tener un manejo mucho más amplio y conocimiento más amplio de todo el sistema que se maneja. Entonces, ambos para mí fueron retantes, pero en SIVA pasaba que yo tenía más apoyo. Mis jefes fueron muy, muy buenos conmigo, muy amables y muy atentos y pacientes también, pero en SIVA como que tenía ahí un familiar, entonces era como que más me apoyaba. Entonces me cambié precisamente por eso, porque ya había cumplido, ya había aprendido allí todo lo que sentía que podía aprender y si bien es cierto sí me apoyaban, yo quería algo que saliendo de la universidad como que sienta que sí había sido retante para mí.
Y sí, en el colegio militar me pasó eso, pues allí, como te digo, me tocó disciplinarme muchísimo más con la hora, con los tiempos, con manejar diversas áreas. En ese caso sí te podría decir que el colegio militar fue mucho más retante porque había que comprender muchas más áreas para manejar documentación. Por ese lado, sí. Comprendo. Y desde su experiencia, ¿no cree que usted llegó con las habilidades, digamos, ya complementadas al 100% de que tiene un administrador, o considera que se formó dentro de estas prácticas profesionales en los distintos centros laborales que ha tenido? Eh, digamos que, a ver, recuerdo cuando estaba empezando y empieza a aprender más en cada lugar que ingresa. Me pasó. Sigue, digamos que con los conocimientos de determinados procesos, de cosas muy técnicas, de cosas teóricas, por decir así, incluso en otros cursos que nos han formado también, ¿por qué no? Y en casa, también uno llega con la formación de habilidades blandas que tiene de valores, ¿no? Pero en cada lugar al que entras, y me pasó en los dos centros prácticos, en cada lugar al que tú entras y aprendes mucho. Después de haber pasado todas estas experiencias, ¿no? Después de haber, digamos, tenido la oportunidad de empezar a desarrollar el rol de administrador de diferentes áreas dentro de cada centro laboral donde ha estado, ¿qué le recomendaría a otros estudiantes sobre aquellos quienes van a empezar recién estas experiencias preprofesionales? Sí, mira, número uno, bueno, con base en mi experiencia, en el que, bueno, no les diría que se vayan sin miedo, porque todos sentimos esos pequeños nervios de voy a entrar a una empresa ya, pero vayan confiados en que incluso saliendo, al lugar en el que entres, siempre va a haber una pequeña inducción, siempre va a haber una capacitación, siempre te van a orientar 1, 2 días o una semana, pero siempre te van a dar una orientación para que tú puedas empezar al trabajo en el que vayas. Número 2, que no esperen hasta el último momento para conseguir sus prácticas, porque sabemos que la universidad es muy estricta con el término de horas, de las 480 horas. Es algo que yo agradezco mucho también porque me ayudó a disciplinarme en encontrar y en continuar, ¿no? En cuanto a mi centro de prácticas, en que escuchen mucho a sus jefes, que no tengan, y eso es algo que sí me dijeron en el colegio militar a donde yo fui, porque uno entra con ese miedito de eso, un centro militar, y mi jefe mismo me lo dijo: no tengas miedo a equivocarte y no tengas miedo a preguntar, porque si no preguntas va a ser mucho más fácil que te equivoques, ¿no? Si tú preguntas antes de hacer algo, va a ser menos probable que caigas en ese error. Y que no tomen sus prácticas como un requisito de la universidad, sino como una oportunidad de aprendizaje. Porque créeme, yo lo empecé a tomar mucho más, o sea, en ambas me lo tomé en serio, pero lo tomé mucho más con ese enfoque en 10º ciclo, y siento que sí me ha ayudado muchísimo a moderar profesionalmente. Incluso en los lugares a los que he ido ahora ya es, digamos, es una base muy sólida para perder el miedo a empezar a trabajar. Entonces eso, y muchos éxitos que sí van a poder. Muchas gracias por habernos compartido tu experiencia. Queremos hacerte un reconocimiento de parte del grupo. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Y queremos otorgar un reconocimiento a Medeli Carrillo Terrones por haber participado en nuestro proyecto fomentando las buenas prácticas preprofesionales.